Hay una experiencia que une a los mexicanos del norte de una manera que ningún partido político, ninguna selección nacional y ninguna telenovela ha podido igualar. Y es la experiencia de haber vivido un verano real en las ciudades donde el termómetro supera los 50 grados y donde esa temperatura no es una noticia de clima en el noticiero de las 8, sino la condición en que transcurre el martes ordinario de cualquier persona que vive ahí. Hay cosas que ese calor te enseña que ningún libro de geografía menciona y que ningún turista que llegó en enero puede entender porque el enero del norte de México no es el norte de México. Es una postal de algo que deja de parecerse a sí mismo en cuanto llega mayo. Hoy vamos a recorrer 10 de esas cosas, del primero al último, no como curiosidades de almanaque sino como la experiencia acumulada de millones de mexicanos que aprendieron a vivir en condiciones que el resto del país conoce de nombre pero no de cuerpo. Cosa 1. El volante quema antes de que arranques el carro. Hay un momento específico que cualquier persona que creció en Hermosillo, en San Luis Río Colorado, en Caborca o en cualquier ciudad del desierto sonorense o baja californiano conoce con la precisión de quien lo experimentó miles de veces. Y es el momento en que abres la puerta del carro que estuvo estacionado al sol y el calor que sale de adentro tiene una temperatura que el cuerpo identifica como el interior de un horno antes de que haya subido completamente. El volante no se puede tocar con las manos desnudas. El cinturón de seguridad tiene la hebilla metálica que en esos segundos produce una quemadura real si la agarras sin precaución. Los asientos de piel o de vinil acumularon una temperatura que la ropa no aísla completamente en los primeros minutos. Y el aire acondicionado tarda entre 3 y 5 minutos en hacer algo que parezca diferencia, durante los cuales el conductor maneja con una mano mientras la otra sujeta el volante por la parte de arriba donde la funda de tela que puso en febrero sigue siendo la única razón por la que puede conducir sin guantes. Los habitantes de esas ciudades desarrollaron protocolos para este problema que los visitantes de otras regiones del país encuentran excesivos hasta que los experimentan por primera vez. Estacionar siempre con el frente hacia la sombra si existe, dejar las ventanas ligeramente abiertas si el vehículo va a estar más de 2 horas al sol, y nunca, bajo ninguna circunstancia, salir de cualquier lugar sin calcular cuánto tiempo lleva el carro estacionado porque ese cálculo determina cuántos minutos de infierno móvil tienes que negociar antes de que el aire acondicionado haga su trabajo. Cosa 2. Aprendes a leer el cielo de una manera que los del centro no entienden. En las ciudades del desierto mexicano, específicamente en Mexicali, en Sonoita y en los municipios del Valle de Mexicali que tienen algunos de los veranos más extremos del hemisferio occidental, la gente desarrolla una relación con el cielo que no es meteorológica en el sentido académico sino práctica en el sentido más inmediato posible. Porque el cielo en esas ciudades en verano es un indicador operativo que determina decisiones concretas sobre qué hacer en las próximas 2 horas. Una nube que en el centro del país sería un alivio bienvenido en esas ciudades puede significar el inicio de una tormenta seca, que es el fenómeno donde la lluvia se evapora antes de llegar al suelo pero descarga electricidad estática que los habitantes del desierto sienten en el pelo y en la piel antes de que ningún rayo sea visible. La humedad relativa que sube cuando esas tormentas se acercan convierte el calor seco que el cuerpo maneja con cierta eficiencia en calor húmedo que bloquea los mecanismos de sudoración con una rapidez que los médicos del IMSS Mexicali documentaron como el factor más asociado a los ingresos por golpe de calor en esa ciudad. Porque la gente que lleva años viviendo ahí aprendió a manejar el calor seco y no siempre reconoce a tiempo que el calor húmedo de la tormenta seca requiere una respuesta diferente. Los niños que crecieron en esas ciudades aprenden a leer esas señales antes de que nadie se las enseñe formalmente porque el cuerpo aprende más rápido que cualquier manual cuando las consecuencias de no aprender son inmediatas y físicas. Cosa 3. El agua del grifo quema al principio del día. En La Paz, Baja California Sur, en Puerto Peñasco y en los municipios costeros del norte de Sonora donde las tuberías de agua potable corren enterradas a poca profundidad bajo un suelo que el sol calienta desde las primeras horas de la mañana. Hay un fenómeno cotidiano que los habitantes de esas ciudades manejan con la naturalidad de quien aprendió a vivir con una peculiaridad del sistema, pero que produce en los visitantes que lo experimentan por primera vez una reacción de incredulidad genuina. El agua fría del grifo no sale fría por las mañanas. Sale caliente, a veces muy caliente, porque la tubería que la transporta pasó toda la noche absorbiendo el calor residual del suelo y toda la mañana recibiendo el calor directo del sol,
y el agua que llega al grifo tiene una temperatura que el cuerpo registra como agua que fue calentada intencionalmente aunque no lo fue. Los habitantes de esas ciudades aprenden a dejar correr el grifo durante 1 o 2 minutos antes de usarlo para bañarse o para beber, no para que el agua se caliente como en el resto del país, sino para que salga el agua caliente que está en la tubería y llegue el agua que viene del tanque elevado donde la temperatura es algo menor. Y ese hábito que ningún manual de fontanería contempla como procedimiento estándar es simplemente la adaptación práctica que el cuerpo y la rutina desarrollan. Cuando vives en un lugar donde la física del calor produce resultados que en cualquier otra parte del país no tienen equivalente. Cosa 4. Las plantas tienen su propio horario y tú aprendes el tuyo. En Caborca, en Altar y en los municipios agrícolas del norte de Sonora donde la producción de trigo, espárrago y uva de mesa depende de trabajadores que tienen que estar en el campo antes de que el sol haga el trabajo imposible. Existe una organización del tiempo cotidiano que no corresponde a ningún horario laboral estándar pero que tiene una lógica tan sólida como cualquier reglamento de trabajo, y es la lógica del calor. Las jornadas agrícolas en esa región comienzan antes del amanecer, entre las 4 y las 5 de la mañana. Y terminan antes del mediodía no porque los trabajadores no quieran trabajar más horas, sino porque después del mediodía el calor hace el trabajo físico al aire libre en esa zona un riesgo médico real que los empleadores con más experiencia en la región reconocen como tal independientemente de cualquier norma oficial. Los trabajadores que llevan años en esa agricultura tienen cuerpos que se ajustaron a ese horario con la precisión de un reloj biológico que el calor calibró durante temporadas de ajuste que en los primeros años producen agotamiento y en los años posteriores producen una adaptación que los médicos del Hospital General de Caborca documentaron como modificaciones reales en los patrones de temperatura corporal y de actividad hormonal que distinguen a los trabajadores agrícolas de larga data de los que llegaron de otras regiones. El resto de la ciudad también vive en ese horario aunque no trabaje en el campo, porque el comercio, los servicios y la vida social de esos municipios sonorenses se organizaron alrededor de la misma lógica que el campo estableció. Y quien llega de afuera sin saber que la farmacia cierra a mediodía y reabre a las 5 de la tarde aprende esa regla la primera vez que necesita algo a las 2 de la tarde y encuentra todo cerrado bajo un sol que hace que la pregunta de por qué está cerrado se responda sola. Cosa 5. La noche no siempre refresca. Hay una expectativa que el resto de México tiene sobre el calor del norte y que los habitantes de Ciudad Obregón y de Guaymas en los meses de julio y agosto conocen como uno de los malentendidos más frecuentes de quien llega sin haber pasado un verano real en esas ciudades. Y es la expectativa de que cuando llegue la noche el calor va a aflojar lo suficiente como para dormir sin aire acondicionado. En las noches de julio en Ciudad Obregón, cuando la temperatura mínima nocturna no baja de los 34 grados y cuando la humedad que el Mar de Cortés aporta a esa zona de Sonora sube hasta niveles que el índice de calor convierte en una sensación térmica que supera los 40 grados a las 2 de la mañana. Esa expectativa es simplemente incorrecta y su corrección tiene consecuencias prácticas que cualquier habitante de esa ciudad puede detallar. Las familias que no tienen aire acondicionado, que en los municipios rurales del sur de Sonora son una proporción significativa de la población según los datos del INEGI, manejan las noches de calor húmedo con estrategias que incluyen dormir en el patio si hay uno, mojar las sábanas antes de acostarse con la esperanza de que la evaporación produzca algo que parezca fresco en las primeras horas, y levantarse a las 3 o las 4 de la mañana cuando la temperatura alcanza su mínimo diario. Para hacer las actividades del hogar que requieren movimiento antes de que el sol vuelva a subir lo que bajó durante la noche, que en los peores días de julio en esa región es una diferencia que el termómetro mide pero que el cuerpo, después de 12 horas de calor acumulado, no siempre percibe como alivio suficiente. Cosa 6. El hielo es un bien de primera necesidad. En los mercados municipales de Navojoa, de Huatabampo y de los municipios del sur de Sonora que tienen veranos de calor húmedo combinado, hay algo que los puestos de comida, los vendedores de jugos y los comerciantes de productos perecederos manejan con una urgencia que en los mercados del centro o del sur del país no tiene equivalente, y es el hielo. No como complemento de la bebida sino como insumo de producción sin el cual el negocio no puede operar porque la cadena de frío en un mercado sin refrigeración industrial en esas temperaturas se rompe en horas y no en días. Y lo que esa ruptura significa para los productos que dependen de ella es la diferencia entre vender y tirar.
Los distribuidores de hielo en esos municipios tienen rutas de entrega que comienzan antes del amanecer con la misma lógica que los agricultores, no porque sean madrugadores por naturaleza, sino porque el hielo que llevan a los mercados tiene que llegar frío para seguir siendo hielo cuando llegue a su destino, y en julio en Navojoa la matemática del hielo es despiadada. Un bloque de 50 kilos que en diciembre dura 2 días en condiciones normales, en julio dura la mitad del tiempo y a veces menos si el sol le da directamente. Los niños que crecieron en esas ciudades tienen una relación con el hielo que los de otras regiones del país no tienen, porque crecieron viendo cómo el hielo es un recurso que se administra, que se cuida, que se usa con criterio, y cuya ausencia tiene consecuencias inmediatas y concretas que el calor hace visibles antes de que ninguna otra necesidad básica lo sea. Cosa 7. Aprendes que el cuerpo tiene límites que la mente no siempre respeta. En los hospitales de Mexicali, de San Luis Río Colorado y de los municipios fronterizos de Baja California que tienen los veranos más extremos del país, hay un ingreso hospitalario que los médicos de urgencias de esas ciudades conocen mejor que ningún otro y que en los meses de junio, julio y agosto llena las salas de espera con una regularidad que los profesionales de la salud de esa región describen como parte del calendario laboral del verano, que es el golpe de calor. No en turistas ni en personas que llegaron de otro clima sin adaptarse, sino en personas que nacieron ahí, que llevan toda su vida en ese calor, que saben perfectamente lo que es un verano de Mexicali, y que aún así cruzaron la línea entre el calor manejable y el calor que el cuerpo no puede procesar sin ayuda médica porque la confianza que da la experiencia de haber sobrevivido 20 veranos anteriores a veces lleva a subestimar el verano 21 cuando la temperatura es 3 grados más alta que el año anterior o cuando la humedad sube más de lo esperado o cuando alguien trabajó más horas de las que debía sin hidratarse con la frecuencia que esas condiciones requieren. Los médicos de esas ciudades tienen una frase que repiten a sus pacientes con una paciencia que viene de haberla repetido muchas veces. El calor de este verano no es el mismo que el del año pasado, y el cuerpo que tienes este julio no es el mismo que el que tenías el julio anterior. Y esa combinación de variables que cambian cada año es exactamente la razón por la que el calor extremo sigue siendo peligroso para gente que lleva toda su vida viviendo con él. Porque el calor no aprende a respetar la experiencia y el cuerpo no aprende a ser inmortal.